¿Cómo se llama este? Vicente Espino Jara, para servirle. ¿Es el nuevo problema en la relación anterior o si es? Ah, de la anterior. Le estoy preguntando aquí a Vicente, ¿se escucha? Sí, algo ¿Se escucha? No, creo que no. muy bajo. Le estoy preguntando a Vicente, que es nuestro cronista de la ciudad, Vicente Espino Jara, y le pregunto si es familiar de don Heriberto Jara Corona. Él es pariente mío. ¿Eh? Ah, sí. Sí, por eso, que si eres familiar de don Heriberto. Sí, y dice que sí, que es Sí, bisnieto. Mi mamá era nieta de... Su mamá era nieta de don Heriberto, a quien le debemos el Estadio Jalapeño, Totalmente. siendo gobernador allá por el Sí. 24, ¿no? 24-27. 24-27, y construyó el Estadio Jalapeño gracias al esfuerzo que lograron los trabajadores de educación, si mal no recuerdo, aportando parte de su sueldo. Sí. Así se hacían las cosas anteriormente. Nada que la federación como ahora se hace. No. En aquel entonces, cada población se valía por lo que valen sus habitantes. Y qué lástima que no seguimos igual. De casualidad, ¿sabes en qué año se estableció la Junta de Mejoras como sistema de apoyo al ayuntamiento? Sí, cómo no. Yo recuerdo, ya existía. No, pero- sí, te voy a decir. Las juntas de mejoramiento moral, cívico y material Sí. se iniciaron, en el periodo de don Adolfo Ruiz Cortines. Exactamente. Con don Adolfo Ruiz Cortines, porque don Adolfo había sido un hombre pues que había tenido una experiencia muy grande, le había costado mucho trabajo llegar a la presidencia de la República y llegó ya grande, llegó de 61 años, y entonces sabía muy bien que cuando se llega a ser representante pues de algún municipio, lo primero que hace el ser humano es engendrar poder y se sienten todopoderosos. Y entonces, pues no había los suficientes medios de control contables pues para controlar a los diputados. Y por eso creó las juntas de mejoramiento, para que la sociedad civil Por ahí. le demostrara al presidente municipal que había determinado control y que la sociedad civil estaba pendiente. Y don Adolfo, hombre sabio, ya muy grande el hombre, apoyó a las juntas de mejoras A eso no recuerdo. y les daba recursos para que los construyera la sociedad civil, no los ayuntamientos oficiales. Fíjense qué importante fue. En eso fue. Bueno, aquí estoy usurpando. Me disculpan. Pero es cierto. Aquí está nuestro distinguido cronista de la ciudad, el doctor Vicente Espino Jara. ¿Nieto o bisnieto? Bisnieto. No es nada secundario. No, del coronel general General. Heriberto Jara, a quien se le debe el Estadio Jalapeño, que por cierto, siempre he dicho que debemos correr las tribunas y cerrar el estadio para tener en Jalapa un gran estadio, pero auténtico, para hacer deporte a nivel internacional. Se puede hacer, es muy sencillo. Ojalá lo comprendiera algún día los funcionarios que tenemos, pues que hemos tenido y que tenemos y que tendremos. Y aquí está mi pariente lejano. ¿De qué parte eres? De la Cruz de la Misión. No, de Alto Tonga. Por eso le digo que es mi pariente. Ángel Rafael Martínez Alarcón. Y entonces le decimos pariente por aquello del parentesco de Alto Tonga con la familia Ávila Camacho. Entonces sí tiene una cercanía conmigo. Sí, adelante.
Un amigo mío de ¿Por infancia que vive en Costa Rica me envió un libreto que tiene Magno García Barrero, donde están las fotografías de la casa en Alto Tonga donde nació doña Eufrosina. Claro, sí, sí, doña Eufrosina. Hoy es la Cruz Roja. Eufrosina Camacho Bello. Sí. Sí, los familiares por el lado de los Bello. Por lo Camacho No, es sí, autónomo. no sé si se acuerdan que tuvimos un subdirector del Banco de México, Banco Central, don Daniel Bello. Ojo. Un día me dijo que era pariente mío. Yo estaba chamaco, tendría yo 15, 16 años. Le dije que sí, pero no sabía ni por dónde. Y El apellido efectivamente Bello sí. es muy de Alto Tonga. Sí, sí, los Bellos, bueno, los Más bien Camacho, los Alto Tonga Bellos. es de ellos. Exactamente, aquí está este Sí, muy hombre, es importante. pariente Y mío. también los Bello de la ST. Cucu, Cúcula. ¿Ah, sí? Sí. ¿Conoces bien? soy de allá, de Alto Tonga. Ah, también eres de allá. Ah, bueno, pues ahí está. Y debo hacer el comentario, de Santiago, llegando a Alto Tonga, enfrente a Santiago, la segunda casa bajando es la casa donde nació doña Eufrosina. Ah, no sabía. Mira, muy bien. Pues algún día, a ver si me enseñas una fotografía. aunque sea. No, necesito ir nada más a la casa Porque de paso seguido para ir allá a Techutlán. No, aquí estoy yo vivo aquí en Jalapa. Bueno, Nada más tengo que ir con Magno, recoger el folletín y con gusto. muchas gracias. Bueno, pues estamos esta tarde aquí porque los señores nos van a dar una plática sobre lo que son los 175 años de la incursión norteamericana aquí a nuestro territorio. Entraron por Veracruz. Lamentable, pero bueno, pues era la entrada más importante. No sé si sigamos siendo el puerto más importante, ustedes ya lo comentarán, pero en aquel entonces desde luego que sí lo fue. Veracruz, puerto maravilloso, entraban los inmigrantes de todo el mundo, de todo el mundo entraban por Veracruz, y por eso se enriqueció mucho nuestro estado. Aquí hay gente muy talentosa por ese intercambio de consanguinidad con los veracruzanos. Aquí hay gente de todo el mundo que entraron y que llegaron a Veracruz. Bueno, les doy la bienvenida a ambos ponentes, les agradezco muchísimo su presencia, que nos hagan el honor a los jalapeños de darnos esta plática. Bienvenidos, y con ustedes el maestro Vicente Espino. Muchas gracias. Pues muy buena tarde a todos. Agradezco mucho, Manolo, la generosidad de la invitación. Y bueno, efectivamente tenemos mucho que comentar y que platicar en relación a un acontecimiento que marcó la historia nacional. Sabíamos que hemos tenido invasiones y ocupaciones de otros países en el territorio nacional, y que ya habíamos tenido una incursión francesa con aquella famosa guerra de los pasteles, en donde el general Santana, por cierto, paisano de muchos de los que estamos aquí, perdió una pierna. Después, pasado el tiempo, las circunstancias políticas del país eran adversas. Yo soy de los convencidos, con lo poco que he leído, que esa inestabilidad se debía justamente a la definición de qué tipo de nación teníamos que adoptar y cuál era la idónea en una nación con un territorio verdaderamente impresionante, muy extenso y con grandes ausencias en materia de servicios, como hoy lo vemos y lo disfrutamos. De tal manera que cuando la Unión Americana, ya para cuando se funda allá en 1776 con las 13 colonias, ellos tienen a partir de ese momento una visión expansionista que no se ha perdido, como lo podemos ver en el mundo contemporáneo el día de hoy, ¿no? Es decir, ellos están tratando siempre como parte de su visión del mundo de encontrar mercados y encontrar un control entonces territorial para formar su nación. Empezaron comprando tierras a Inglaterra, a Francia, a España, y cuando esto se agotó, entonces voltearon los ojos hacia el sur y era necesario crecer a México. Lugares atractivos, la Alta California, la región de lo que es Nuevo México y desde luego Texas estaba en ese objetivo, es decir, vamos a crecer hacia allá. Las circunstancias políticas del país al mando del general Santana, que a partir de 1833 se había llegado al mando de la presidencia de la República,
había dado al traste con varias iniciativas y varias formas de vida política. Él instaura un régimen centralizado, es decir, concentra todos los poderes públicos en su persona para el ejercicio del poder público, y esto rompe con el pacto federal. Es decir, el mismo Santana en esta ciudad sabemos que salió a caballo rumbo al puerto de Veracruz años antes y convocó a las tropas a su mando en el puerto de Veracruz, donde estaba la gubernatura entonces, para que se pronunciaran por la República en contra del imperio de Iturbide, cuando aquí en el centro de la ciudad hubo una discordia entre ambos personajes. El mismo que proclamó la República, años después va a romper el pacto de la Federación. Algunas regiones del país se sienten agraviadas y tienen el motivo justo que estaban esperando para romper con la unidad nacional. Uno de ellos sabemos que es Yucatán, que se pronuncia como una república independiente del Estado mexicano. Pero Texas fue el primero, es decir, Texas encontró la coyuntura idónea para expresar su disgusto, sobre todo por las leyes de 1829 que daban libertad a la esclavitud, y que para los capitales del sur de los Estados Unidos era un gran agravio. Ya sabemos que mantuvieron las reglas de la esclavitud durante todavía un largo trecho. Esto trae aparejado la discordia que se está dando en que está prohibido que Texas esté habitado o que haya una migración estadounidense hacia Texas por leyes mexicanas. Hay varios elementos que van a formar, diríamos, la circunstancia para que Texas se mantenga en esa independencia. Sabemos, y lo hemos visto ya en el cine reflejado, cómo las tropas encabezadas por el presidente Santana, que deja el poder, porque sabemos ya por revisiones históricas que era un hombre que prefería estar al frente de sus ejércitos, no en la oficina burocrática de la presidencia de la República. Entonces marcha al frente de las tropas, una distancia enorme para llegar a combatir, y entonces, decía yo, tenemos referencia en el cine de la batalla del Álamo, ¿no? Esta batalla donde tiene un éxito, donde logra capturar a más de 128 personajes importantes de la vida política de Texas y que los hace sus rehenes, pero que al día siguiente, ¿verdad?, se va en esto que ha sido muy criticado de su acción, a descansar a un tramo de un río, y ahí es tomado preso y trasladado a Washington, donde firma finalmente un pacto donde reconoce la independencia de Texas. Claro, el gobierno mexicano, el Congreso mexicano no acepta ni está de acuerdo en que se den esas condiciones, pero bueno, él retorna con todas las críticas que tiene encima y finalmente sale del país, una de las tantas veces que el mismo pueblo que lo llevó a la silla, el mismo pueblo lo expulsa. Vienen 9 años en que Texas se mantiene como república independiente, y al término de estos 9 años el gobierno de los Estados Unidos reconoce a Texas como parte de su territorio, lo integra al territorio norteamericano, lo cual ya había quedado establecido que si eso sucedía era una declaración de guerra. El presidente norteamericano no dudó en poner tropas al norte de Tamaulipas para generar la situación, la controversia, es decir, para encontrar el motivo y la justificación. Se dio la justificación, se dieron unas escaramuzas, y esto trajo como consecuencia la declaración de guerra del vecino país del norte a México, la que fue contestada el mes siguiente, en 1846. En ese momento, entonces, el país entra en una zozobra. Hablo de ello porque es importante que tengamos el contexto de qué era lo que sucedía y por qué tenemos nosotros en esta ciudad hoy una conmemoración que no es festiva, es un recuerdo de traer a la memoria todo lo que se vivió en aquellos años. Un día como hoy, las tropas norteamericanas arribaron a la ciudad de Jalapa y permanecieron cerca de 9 meses aproximadamente, con un gobierno establecido, un gobierno militar, un ayuntamiento a modo, porque los van a condicionar, y todas las circunstancias que se van a vivir, que a lo mejor por fortuna podíamos, tal vez como un consuelo, que la ciudad no fue destruida. Es decir, los jalapeños tuvieron la habilidad para saberse acomodar a la ocupación y evitar lo que habían experimentado. Sabemos que un día antes, el 18, para amanecer 18, como lo festejamos ayer
en la compañía del gobernador del estado, Cerro Gordo fue abatido. La población de civiles que fueron a defender Cerro Gordo, porque no era un ejército, recordemos que venían de la batalla de la Angostura y que había sido una tragedia ya para el ejército mexicano, y esos hombres entre descalzos, con un equipo militar improvisado, ciudadanos que se habían enlistado en las guardias que se formaron de manera obligada, como las leyes que se expiden, que los jóvenes de 18 a 50 años están obligados a llevar un arma y a incorporarse a esas guardias civiles. Esos hombres fueron a defender el paso, a impedir o intentar que no pasara el invasor norteamericano por el paso de Cerro Gordo. Lamentablemente, hoy lo podemos reconocer que estaban confrontando a un ejército altamente disciplinado, a un ejército con experiencia, que sabía de tácticas militares y que tenía una formación. Eso permitió que las tropas americanas rodearan, y para que nosotros tengamos una imaginación del sitio o del lugar de la batalla, cuando venimos en dirección a Jalapa por la pista actual, esa es la zona donde entran los invasores y a través del otro cerro ocupan lo que llamamos el Cerro del Telégrafo, ocupan justamente el Cerro Gordo, y es una sorpresa cuando los toman, y desde luego que la batalla dura muy poco tiempo a favor del ejército norteamericano. Ahí se construyen mitos y se construyen algunas realidades. Una de ellas es la realidad triste de la muerte del general Ciriaco Vázquez, que muere en el sitio de la batalla defendiendo el territorio, la integridad del territorio veracruzano, y que bueno, lamentablemente no sabemos dónde están sus restos, pero ayer el maestro Ángel Rafael se informaba de la posibilidad de encontrar una fosa común donde depositaron los restos de más de 300 personas que fueron ahí ultimadas. Y la otra nota es que cuando ellos terminaron de la consumación, cuando el general Santana se da cuenta que no tiene las condiciones ya para permanecer y sostener, da una orden de que se separen, se ahuyenten del enemigo, y entonces él toma por la cañada que lo va a llevar a Tuzamapan y por ahí va bordeando para llegar a la región de Orizaba. No puede llevarse el carruaje por la misma situación, se va a caballo con la gente de su confianza y unos cuantos soldados. Los demás retornan a Jalapa huyendo de la ocupación y traen las noticias que alarman a los jalapeños, y por ahí hay un par de infiltrados que son personajes de la vida de nuestra ciudad. En esa captura norteamericana viene también la toma de objetos que van a ser los objetos de guerra, las presas de guerra, y una de ellas es la prótesis de la pierna del general Santana. Las prótesis entonces se labraban en madera, finamente talladas, y entonces, como está dentro del carruaje que ocupaba el general comandante, lo traen con ellos a Jalapa. En Jalapa teníamos 3 cuarteles, uno de ellos el viejo cuartel que está representado en una fotografía al centro, en la primera línea de sillas, en la parte superior, que conocemos nosotros ahora como cuartel de San José, porque la presencia del templo católico le ha dado un nombre y un destino a la zona. Hablamos del mercado de San José, que se llama Alcalde y García. Hablamos del cuartel de San José, que se llama oficialmente Heriberto Jara, y hablamos de el barrio de San José, por la presencia tan significativa de la Grey Católica a través de su templo. Bien, además había otro cuartel que conocíamos como del vecindario, donde está lo que conocemos como el Palacio Federal, pero hoy yo, como en el sector educativo en el que laboro con jóvenes, me encuentro también con la situación de que les digo, ¿dónde está el correo? Y los jóvenes contemporáneos me preguntan, ¿correo? ¿Cómo que es eso, verdad? Es cierto. Bueno, pues ubicarnos que muy cerca, bueno, yo creo que aquí la mayoría tiene muy claro dónde está el viejo edificio, donde todavía se alberga una pequeñita oficina que da el servicio de correo a la ciudad, además de un servicio de telégrafo aquí en la calle de Zamora. Ahí estaba lo que conocemos como el cuartel del vecindario, y había un pequeño cuartelito en lo que es la zona de Los Berros, no Los Berros como hoy lo vemos, como un parque bellamente arreglado, formado a iniciativa del general Enríquez y otros gobernantes que le fueron dando forma.
Era una alameda extraordinaria, estupenda, que nos vinculaba a la región de Pacho, este vínculo territorial con el vecino municipio de Coatepec. Y entonces en esa zona los americanos aseguran haber jugado el primer partido de béisbol en territorio nacional, utilizando la prótesis del general como el bate para el partido. Así dan cuenta los libros especializados en la historia del béisbol, es decir, parte del mito se ha vuelto ya una formalidad en la tradición para poder armar la historia del juego de béisbol, ¿no? Mito o realidad, lo cierto es que la prótesis está en el museo en San Antonio y ahí se conserva, que es un museo extraordinario, que más bien parece un museo a la memoria del general Santana, de todo lo que ha reunido esa institución allá en el Álamo para darle un discurso a toda esta historia que brevemente les he platicado. Llegan, abordan Jalapa, llegan al Lencero, desde el Lencero empiezan a mandar mensajes al ayuntamiento en dos sentidos: que entreguen la ciudad de manera pacífica, y la otra, que retiren las banderas, que el fervor nacional nos obligó moralmente. Vaya, yo quisiera vincularme genéticamente y de manera histórica con todos los personajes de la ciudad, que sumen banderas nacionales con estas banderas improvisadas en sus viviendas y en los edificios públicos. El esquema de los edificios públicos no es los que conocemos hoy. Tenemos que plantearnos que había unas viejas casas consistoriales que venían de los tiempos novohispanos y que aquí están muy bien representadas en uno de estos cuadros, el segundo en la línea de abajo, donde estaban las casas consistoriales, y había estado la parroquia y habíamos tenido un antiguo hospital. La parroquia se pasa a finales del siglo XVII enfrente, donde la vamos a convertir en el siglo XIX, ¿verdad?, en la Catedral Metropolitana de la Diócesis. Pero mientras tanto, hay necesidad de bajar las banderas y dar paso a las tropas norteamericanas. Al llegar a la ciudad sabemos que de inmediato ponen condiciones. La primera es alojamiento para todas las tropas. Hay que alojar aproximadamente a 5,000 soldados que vienen con ellos y traen aproximadamente 800 heridos de las batallas del puerto de Veracruz, que como ustedes lo deberán saber, fueron casi 20 días de un bombardeo desde sus naves. Eran 50 buques que estuvieron bombardeando desde el día 7 de marzo hasta el 27 el puerto de Veracruz, hasta que Veracruz capituló frente al abuso excesivo de violencia. El puerto de Veracruz quedó casi derruido, de tal manera que traían personas muy lastimadas. No era posible mantenerlas en esa región por el intenso calor y todas las fiebres y los insectos, a lo que no estaban ellos acostumbrados. Y después arriba en Cerro Gordo traen otra cantidad de lesionados y obligan a la autoridad a desocupar lo que era el viejo claustro del convento franciscano. Todavía teníamos edificado el antiguo convento, que está representado en la línea, pues, que son 2, 3, 4, 5, 6, séptima línea. Ahí está representado parte de ese edificio, está el templo, y ahí funcionaba el Colegio Nacional de Jalapa, lo que hoy conocemos como el Colegio Preparatorio, que se había inaugurado en 43, entonces muy poco tiempo. La invasión los obligó a desocupar el inmueble para habilitarlo como hospital, y las casas más con mejores condiciones obligan a sus propietarios para ofrecerlas para el hospedaje de los oficiales y de las jefaturas, de tal manera que muchos personajes de la ciudad, como don Bernardo Sayago, el dueño que fue de esta casa, el señor Gutiérrez, y otros tantos, tuvieron la necesidad de entregar provisionalmente sus viviendas para habilitarlas para domicilios particulares. Ahí vamos a encontrar una serie de situaciones circunstanciales: la presencia del ejército, la presencia de un gobernador militar en Jalapa, el condicionamiento de que ahí el ayuntamiento tiene que proveerlos de alimentos todos los días, de que tiene que proveerlos de mulas, de que tiene que darles caballos, que tiene que darles una serie de servicios. Va ahorcando al ayuntamiento de tal manera que no tiene condiciones de poder mantener esos requerimientos. Hay amenaza que si no me lo das en 3 o 4 horas, voy a llevar un piquete de soldados y los encarcelan en Perote.
Es decir, más de una vez a los alcaldes de Jalapa los llevaron y los pusieron presos de perote por no cumplir con las demandas que hacían las tropas. Es evidente que el ejército tenía el objetivo principal de llegar a la capital del país. Hace rato Eliseo Fernández hacía una clara revisión. ¿Cómo fue la invasión? Fueron 3 acciones, 3 rutas de acceso al país. La primera por el norte, que se llamó la zona norte, en la que se iba a atacar concretamente la región de las Altas Californias con la toma de Los Ángeles, y después entrar por la zona de Chihuahua para tomar más adelante Monterrey con el general Taylor. Y después la otra zona que le llamaban de Oriente, que era tomar Tamaulipas y dirigirse de ahí directamente a la capital del país y tomarla. Cuando el diagnóstico es que hay una resistencia de los mexicanos, improvisada, pero hay resistencia, y la resistencia les está cobrando bajas a ellos, entonces amplían la tercera acción, que va a ser la Oriente por el Golfo de México. Y es ahí donde entra en operación una visión que ya se había planteado hace siglos atrás y tiempo antes. Es decir, Hernán Cortés llegó, por lo que conocemos, y nos llena de orgullo el puerto de Veracruz, el nombre de nuestro territorio estatal. Pero bueno, Hernán Cortés arribó por ahí y empiezan los debates, cuáles fueron los pueblos por los que pasó, fue creando algunos asentamientos, incluso Jalapa, y fue caminando hasta llegar a México Tenochtitlan. Eso les va a servir a ellos a través de las narrativas, por ejemplo, de William Prescott, que escribe una historia de la conquista de México, y en donde Prescott, ya en pleno siglo XIX, hace una descripción justamente de caminos, de ríos, de montañas, de elevaciones, de zonas de alto riesgo, es decir, les describe el escenario donde algún día pueden entrar y conocerlo previamente. Es decir, hay una ruta ya muy clara que van a recorrer y que van a encontrar. Y por el otro lado, desde luego, la presencia allá por 1814 del barón Alejandro de Humboldt, que estuvo en Jalapa y que dejó un diagnóstico, casi una transparencia de la vida económica, política, social y las características de las riquezas que el territorio mexicano ofrecía. 2 documentos que fueron fundamentales para guiar esa ocupación a través del puerto de Veracruz. Sabemos que muchos de los soldados traían ediciones de Prescott en sus maletas, que las venían consultando y las venían leyendo. Es decir, sí tuvo Prescott esa utilidad para darle forma a la invasión. Ya asentados en la ciudad de Jalapa, ¿qué podemos retomar de su presencia? Por un lado, una sociedad jalapeña temerosa de la agresión, insegura de las decisiones a tomar, sobre todo los comerciantes, abrir los comercios o tenerlos cerrados, seguir en actividades del giro que están desempeñando es altamente riesgoso. El gobierno federal, el presidente Canalizo, estableció una medida disciplinaria y de control nacional. Quien venda productos a los americanos es un traidor a la patria. Y eso genera en Jalapa una polémica impresionante, porque los americanos necesitaban todo, ¿no? Harina, una serie de productos, ¿no? Y ahí el jefe político, el señor Ochoa, vendió unas lonas de harina y se volvió motivo de un conflicto en Jalapa polémico por varias decisiones de cabildo. Denuncias de personas que exigían una pena muy severa para el señor Ochoa, que era el jefe político, el jefe del cantón, y por otro lado, en la inconformidad porque había violentado los principios de no venderle ni darle auxilio a los americanos. Estamos en una situación interna del país en donde la propia nación, después de que el general Santana se fue, se quedó en una inestabilidad. Es decir, no hay un congreso formal,
no hay gobernadores legítimos operando en los estados, y de tal suerte que es entonces que el pueblo encuentra en la posibilidad de lanzar una proclama, buscar un caudillo para que venga y resuelva o encabece la lucha por resolver el problema de la invasión. Y voltea los ojos primero que nadie Guadalajara. Guadalajara lanza un plan en el cual desconoce al gobierno federal y proclama que todos los mexicanos debemos estar unidos bajo una causa, que es defendernos de la invasión americana y formar un nuevo gobierno con un Congreso Constitucional nuevo elegido por el pueblo, donde participe el pueblo y que no sea designado a nivel central con fulanito y sutanito. Que no lo reconocen, lanzan el plan en Jalisco, y de inmediato el primer municipio veracruzano que hace un alarde extraordinario de literatura y de pronunciamientos públicos a través de bandos es el municipio de Coatepec. Ahí el ayuntamiento, la sala capitular del ayuntamiento, se reúne más de una ocasión para proclamarse adheridos al plan de Guadalajara y desconocer al gobierno federal y exigir que se nombre un Congreso Nacional bajo esas circunstancias. Pero proponen algo particular, que se designe al general Antonio López de Santa Anna como el caudillo que encabece esta reivindicación nacional. Y eso va a tener un eco estupendo, porque lo firma un personaje que es el subprefecto político, que es Juan Clímaco Rebolledo, un personaje estupendo en el imaginario social de ese momento en la región, que no nada más es Jalapa ni Coatepec, es Huatusco, y es toda una extensa región. Incluso va a estar asociado al lamentable y triste fusilamiento de Ambrosio Alcalde y de Antonio García, ¿no? Él es el líder que va a crear las guerrillas que van a darle un dolor de cabeza a las tropas americanas, pero de veras dolores de cabeza a los americanos, porque es la mejor forma de combatirlos. No hay unas condiciones de ejército para enfrentarlos, pero las guerrillas en Veracruz van a ser una herramienta estupenda, y se empiezan a sumar una serie de municipios. El segundo en sumarse es el puerto de Veracruz, donde se lanza una proclama y se invita a todo el estado a que se sume a las proclamas de Guadalajara, Coatepec y el puerto de Veracruz. De inmediato se suma la sala capitular de Jalapa, es decir, el ayuntamiento, bajo las mismas condiciones, y se van sumando Tlacotalpan, Cosamaloapan, Acayucan, Huimanguillo, porque entonces territorialmente todavía el vecino municipio de Huimanguillo, que tenemos colindante con las Chuapas al sur del estado, formaba parte de la territorialidad veracruzana, y se va generando una integración. Yo traía aquí, pero sé que el tiempo es breve también, los nombres de los presidentes municipales, y yo escuchaba al arquitecto que decía hace rato, ese apellido es muy característico de Alto Tonga. Pues sí, efectivamente, señores, ¿no? Es decir, cuando yo voy revisando la documentación de los archivos y encuentro los apellidos característicos de Naulinco, característicos de Misantla, los que hoy día, a 175 años, siguen siendo los nombres de las familias que generacionalmente han evolucionado y que tienen un encadenamiento genético con la historia de sus pueblos. Eso no lo podemos olvidar ni negar, es por lo contrario digno de reconocer. Esa circunstancia de vida en Jalapa, por otra parte, también tuvo el buen gusto de las damas jalapeñas, que se va a reflejar después en la invasión francesa del 62-67. En Jalapa, las damas jalapeñas, que sabemos a través de los cronistas que eran finas, bellas, hermosas, aseadas, hacendosas, muy dadas a la cultura musical y a las buenas formas, bueno, se empiezan a vincular con los jefes de las tropas norteamericanas y se llegan a hacer dos bailables o dos danzones especiales, piezas musicales, que justamente en breve tiempo va a presentar el maestro, amigo de muchos de nosotros, Enrique Salmerón, que ahora es coordinador de la Casa Museo de la Música Veracruzana aquí en Los Berros, la Casa Doña Falla Murillo, y que ahí vamos a poder conocer el contenido de la letra de esos materiales que se elaboraron expresamente para
para la convivencia y la integración en las salas de reuniones que, bueno, no existía todavía el casino, pero seguramente sí había lugares donde se encontraban todas estas familias. En todos tus encuentros había armonía, una armonía siempre colgada o tendida de pinzas por cualquier situación que generara inestabilidad. Las tropas en Jalapa se estaban renovando. El objetivo era, insisto, llegar a la capital del país. Tomaron Perote, se apoderaron de la fortaleza. Tuvieron muchos problemas con el hospital de Perote, porque en Perote llevaban aproximadamente, diarios llevaban 800 de sus tropas heridos. Todos los días reportan los periódicos, porque las guerrillas que se habían establecido por orden del general Juan Soto, que fue nombrado por el general Santana como gobernador interino de Veracruz, un extraordinario personaje, Juan Soto, dio toda su inteligencia y toda su capacidad para organizar la resistencia. Él estableció por decreto que era fundamental y necesario que todos los veracruzanos aportaran, lo que vino a lastimar un poco y a generar tensión, aportaran con sus riquezas una serie de cantidades que cuando las vemos reflejadas en los documentos, pues parece que son pocos números hoy, pero cuando nos piden 40,000 pesos en 1847, que hay que reunirlos de los impuestos prediales, y que todo el que tenga una vivienda tiene que aportar para reunir los 40,000 pesos, y cuando vemos que nos piden 700,000 pesos repartidos entre todos los departamentos que tiene el estado de Veracruz, entonces va a Zongolica con 200 pesos, pero el puerto de Veracruz está exento por la situación que pasó, y Huimanguillo está exento porque se inundó y tiene mucha pobreza, pero Santiago Tuxtla que tiene que dar 700 pesos y Jalapa tiene que dar 2,000 pesos, y empezamos a ver las cantidades en las que se obliga a los paisanos a contribuir. Muchos, si no es que la gran generalidad, mandó cartas donde daba explicación y justificación por qué razón no podían contribuir con esas cargas tan elevadas. La más fuerte fue de 15 millones de pesos que había que reunir para la guerra, y que cuando ellos son legajos, y cuando revisamos el final, el Cabildo Capitular de Jalapa les manda con palabras muy finas el agradecimiento y les dice que es obligado a contribuir o los pone a disposición de la autoridad judicial. Es decir, hay una serie de obligaciones y compromisos tributarios que lastimaron mucho la economía de todo el país, porque fueron leyes que se fueron aplicando por todo el territorio nacional. Un detalle particular que a mí me parece de mucho cuidado es el tema del Ayuntamiento de Oaxaca. Oaxaca se sumó al plan de Veracruz, se sumó al plan de Jalapa, es decir, coincidieron que era necesario en que el expresidente Santana encabezara el movimiento. Se organizaron todos y viajaron a La Habana para atraerlo y convencerlo que regresara. Y él escribió algunas frases en un texto muy amplio, que a mí me gustaría mucho, Manolo, si nos permites, solo reunirnos para analizar el documento, donde él se presenta en el puerto de Veracruz como sorprendido y agradece al pueblo de México a través de Veracruz que le estén haciendo la invitación de regresar a servir al pueblo de México, que él siente un compromiso de que jamás va a traicionar la independencia, que jamás va a traicionar la libertad, porque lo que le están haciendo es honrarlo por todo, con mucho sobremerecimiento a lo que él es digno. Eso a él le faculta de inmediato para nombrar gobernadores en todas las regiones, y en Oaxaca tenemos un caso particular. El gobernador de Oaxaca es el licenciado Benito Juárez, y el licenciado Benito Juárez no tuvo problemas de ocupación ni de invasión, Sin embargo, lo veía latente por la cercanía con el territorio veracruzano. La cuenca del Papaloapan estaba invadida, Alvarado, toda esa zona, y por ahí podemos entrar hacia la región de Oaxaca. Y entonces el señor Juárez pide un préstamo de 3,000 pesos para poder garantizar el estado de seguridad de la capital del estado de Oaxaca, y lo gestiona en varios lugares. Y entonces por ahí es posible encontrar los documentos mediante los cuales él firma un contrato con la presidencia del gobierno de Guatemala y le da en prenda 3,000 pesos. Le da en prenda el Palacio de Gobierno de Oaxaca
a cambio de los 3,000 pesos. Es un documento extraordinariamente maravilloso. Es decir, él le dice al presidente de la República de Guatemala que él le da en garantía el Palacio de Gobierno, el edificio, el inmueble, para asegurarle que se le van a reponer los 3,000 pesos. Algún día no, porque lo cierto es que hay que pertrechar, hay que comprar armas, y hay que comprar armas que estén modernas, porque es otro problema que tuvimos. Es decir, teníamos armas que venían de la Guerra de Independencia, de muy diversos calibres, y una de las razones por las que Cerro Gordo tuvo problemas es que el parque no correspondía a muchas de las armas, y eso también los dejó imposibilitados de poder mantener un poco más la defensa. Es decir, es fascinante, ¿no? Yo quisiera invitarlos a ustedes a introducirse en las lecturas ligeras, desde luego, porque a veces las lecturas académicas resultan ser muy cansadas, pero hay lecturas amenas. Y José María Roa Bárcenas nos dejó una memoria extraordinaria, que es la invasión americana a México, 1846-48. Es posible consultarlo en las librerías, y ahí él nos describe todo ese proceso un poco más detallado de algunas zonas, de algunas regiones, de lo que les he platicado esta tarde, y que nos tendría que hacer una reflexión muy importante y muy significativa. Hubo en Veracruz una gran capacidad de defensa, hubo una gran voluntad, hubo grandes convocatorias. Hay un documento muy bello donde don Bernardo Sayago, que seguramente muchos de ustedes no saben que ese es el nombre de la calle de Sayago, Bernardo Sayago. Don Bernardo Sayago invoca a los jalapeños a que vayamos a defender el puerto de Veracruz, y que no importa que en la acción muéramos, que lo más importante es hacer el esfuerzo de cumplir con la patria, el sagrado deber de la patria. Ese concepto de patria, de nación, ese sentido de pertenencia al territorio, hoy es un tema muy delicado en la identidad del pueblo mexicano contemporáneo. Creo yo que estas lecturas nos permiten entender la magnitud de un principio que marcó no nada más a México, a muchos países, en el sentido de sentir el corazón completo, integrado en un territorio, en lo que llamamos soberanía, y que en ese sentido México ha dado grandes lecciones al mundo, porque esta fue la primera invasión. En 1914 tuvimos una ocupación solo del puerto de Veracruz, que también fue desastrosa, pero no entraron más allá del puerto de Veracruz. En 1847 cubrieron casi todo el norte, y desde el Golfo de México hasta la capital de la República, que sabemos que se tomó al poco tiempo Puebla, y a los cuantos días llegó Padierna, y al poco tiempo cayó Chapultepec para septiembre de 1847, y sabemos las condiciones en las que perdimos a muchos compatriotas, y ahí surge también los niños héroes en el castillo, y que se enarbola la bandera de las estrellas en el Palacio Nacional, hasta que se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848. Es hasta entonces que Jalapa se mantiene con la presencia cotidiana de las tropas americanas, de la vida americana en la ciudad, en la que intervienen muchísimos jalapeños. Yo quiero leerles, si me permiten brevemente, dos poemas que hicieron los jalapeños a los guerrilleros, porque tienen una fascinación particular. Les quiero decir nada más quiénes formaban parte del ayuntamiento que estuvo sosteniendo la mayor parte del tiempo la invasión. Ángel de Ochoa como presidente, Bernardo Sayago, Miguel Palacio, y aquí quiero acotar en algo. Hace muchos años que nosotros llamamos a la calle Miguel Palacios. He insistido en muchas ocasiones y con muchas autoridades que la calle se llama Miguel Palacio, que a la postre fue gobernador del estado, y solamente se llama Palacio, no en plural, Miguel Palacio. Macario Humada, Juan P. Caraza, José Luis Sánchez, Juan de Vicentis, Félix Lucido, José María Mata, José María Rodríguez Roa, Joaquín Guevara, que era un secretario que estuvo mucho tiempo, y como ven, los nombres y los apellidos permean el tejido social de la ciudad. Y un personaje que seguramente ustedes no conocen,
queda don Cayetano J. Jiménez. Ese es otro tema que he debatido con el ayuntamiento y espero que hoy sí tengamos suerte. Ahí está la esquina de la calle de Jiménez y Corona, donde están los columpios del Parque de los Berros. Esa calle se llama Cayetano J. Jiménez, pero como en las administraciones recientes alguna persona, ignoro porque lo ignoro, pues vio Jiménez y no supo quién era Cayetano, pusieron una placa encima que dice calle Luis J. Jiménez, y eso creo yo que es incorrecto y que es una falta de respeto a la memoria histórica, y que tenemos que respetar que esa calle tiene una lógica de llamarse Cayetano J. Jiménez y no Luis J. Jiménez, que hay otra calle que lleva muy dignamente su nombre en la Colonia del Maestro, donde están Federico Frevel, Manuel R. Gutiérrez, Manuel de Bosa y otros personajes en la rotonda. Entonces, bueno, yo creo que es importante que detalles como esos los vayamos revisando para conocimiento social. Y luego, bueno, sí, les decía yo de esta lectura que a mí me parece, tuvimos 2 guerrilleros o cabezas de guerrilla en Veracruz que dieron muchos dolores de cabeza. Los norteamericanos decían que los guerrilleros eran salteadores de caminos y siempre los acusaron de salteadores de caminos y por lo tanto les aplicaban las peores reglas de las leyes, el fusilamiento o el ahorcamiento. Y entonces, bueno, tuvimos a uno que nos dio una historia larga porque se apegó a todas las reglas, parece que de los norteamericanos. Después de un tiempo, dice el doctor Orbe de Trens, que fue verdaderamente perseguido por el gobierno porque ya se había acabado la invasión y él seguía salteando caminos y haciendo travesura y media, y su origen era sacerdote, se llamaba Celedonio Domeco de Jarauta, y dice aquí: o yo un mentecato soy, o será una del demonio, Celedonio, que no pase ese convoy, destruye, incendia, destroza, corre, vuela, que ya estás deteniéndolo en San Juan, Aburto y Chico Mendoza. No te pares en pelillos, corre, vuela, dale un seco, Fray Domeco, enséñale los colmillos, que haya una de chamusquina, al fin es gente no santa, y como el diablo se espanta, se ve a Santa Catarina. Santa Catarina es la espada, entonces el diablo se espanta si ve una espada. Así los jarochos llamaban de una manera particular a las espadas. Luego a don Juan Climaco Rebolledo: donde las toman las dan, Juan, la codicia rompe el saco, Climaco, nunca la prudencia es miedo, Rebolledo, ve con tiento al operar, no los gringos en un credo te vayan a merendar, Juan Climaco Rebolledo. Y al general Scott, que también estaba aquí al mando de todas las tropas, le dicen: de tu tierra nos traerás en su valor con rebajas, en fin, hasta las barajas. Serás un buen chico excelente, serás un sastre decente, pero a mí no me trabajas. Y vertiendo lágrimas, encontramos también una carta de las autoridades de Coatepec, donde describen cómo las tropas americanas llegaron al templo del Sagrado Corazón de Jesús, que está en la calle de Jiménez del Campillo, cuando estén por Coatepec, junto a donde están las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, y justamente ese templo fue saqueado, fue vandalizado y fueron humillados todos los objetos sagrados. Utilizaron las copas, los copones y todos los objetos sagrados para ironizar, beber y excretar encima de todos esos objetos. Los tiraron por la calle, los maltrataron, los destruyeron y el templo recibió muchos daños. El pueblo de Coatepec lo lamentó mucho, y sobre todo que atentaron contra 2 señoras, doña Dolores Rubín de Celis y su hija María Rosario Maldonado, que fueron violentadas en la vía pública de Coatepec, y esto se lo reportan al gobernador Soto desde el pueblo de Jalacingo, donde muchas personas huyeron para asegurar su estado de vida. Durante mucho tiempo tuvimos, ya para cerrar, al invasor veracruzano en Veracruz,
Y aquí hubo un jefe político que tuvo que presentar una denuncia porque a su casa también la violentaron, argumentando que escondía pólvora y que además no abría su tienda y que no la abría seguramente por razones de que ahí ocultaba algo o que tenía antipatía por los americanos. Él se llamó José María Grajales Espino y don José María Grajales presentó una denuncia formal bajo el argumento de que su casa había sido violentada y ultrajada. Lo mismo sucedió con don Manuel Orduña, con don José Julián Gutiérrez, insisto, propietario que debió haber sido esta casa, con don José María Pasquel, con don Bernardo Sayago, con don Antonio Priani, con Juan Audirac, con los señores Gorospe y entre otros José María Ochoa, que también había sido autoridad del departamento. Finalmente, el 29 de septiembre salió un boletín, el número 1, que hizo un balance de las tropas que estaban ya en todo el territorio. Nos dice que en Monterrey había 14,000 soldados americanos, con el general Taylor, con el coronel Duffiman. En Nuevo México había 4,200, en California 3,000, en Veracruz con el general Scott había 5,000, pero se habían agregado carreteros y maestranzas, pues solamente 14,000, es decir, tenían el territorio totalmente dominado y ocupado. La desaparición para este día de septiembre, 29 de septiembre de 1847, es que perdieron por peste, es decir, por el vómito prieto que le llamaban ellos, 28,500 de sus elementos, que no resistieron el embate de las altas temperaturas de la región de Veracruz. Compraron en Veracruz 56,000 mulas y caballos y 5,000 carros, es decir, de ruedas, no carretas, y compraron algunos vapores para moverlos por la costa norte del estado. Es más o menos el panorama de cómo se movió el tema de la guerra, y se dice en ese momento que la inversión que llevaba Estados Unidos era de 143 millones de pesos gastados en esos meses que habían transcurrido de 1846 a finales de 1847, casi 2 años de ocupación. Para febrero de 1848 se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, que fueron también motivo de un largo periodo de discusión, y finalmente México cedió los territorios del norte, lo que ya conocemos como la Alta California. Nuevo México renunció a ellos, y con el paso del tiempo pues también vino otro agregado que fue la Mesilla, que muchos años después recuperamos, ¿no?, por gestiones ya del gobiernos del siglo XX. Queridos amigos, pues es una manera de narrar. Yo creo que los cronistas tenemos una tarea, y en eso sí estoy muy convencido, que tenemos que ser divulgadores de la historia, es decir, divulgadores de lo social, de lo acontecimiento, de la vida cotidiana, porque de esto creo yo que tenemos que aprender, pero además también sentirnos orgullosos del camino, del lugar a donde estamos y de la ciudad o pueblo en el que habitamos. En todos hay elementos de identidad que nos llenan de satisfacción, de orgullo, y vivir en Jalapa, amigos míos, es un privilegio por el entorno, por la naturaleza, pero también por todo este cúmulo de aconteceres históricos que han formado a la nación mexicana y que han pasado por Jalapa. Muchas gracias. ¿Alguna duda, perdón? Luego queda, o de plano, es que lo repitan. Bueno, nada más una pregunta. Tengo entendido que durante la invasión, antes de que llegaran aquí los invasores norteamericanos a Jalapa, se tuvo que mover la capital y anduvo errante por diferentes lugares aquí de las congregaciones. Llegó hasta San Miguel, Paso del Toro, en diferentes lugares estuvo la capital. Bueno, lo cierto es que había una inestabilidad política tremenda. Es decir, estaban 15 días o 20 días y llegaba otro grupo, se apoderaba del mando político y lo llevaba para sí, desconocía el anterior.
Eso lo vamos a ver justamente años antes, cuando hay esto que argumenta el Plan de Guadalajara: no hay gobernantes legítimos. Hay que formar un Congreso para que el Congreso valide la legalidad de gobernantes legítimos, y que los congresos habían venido siendo manipulados por los gobiernos para nombrar a los amigos en el Congreso representantes de estados que ni siquiera conocían. Es ahí donde hay todo este rompimiento, esta desarticulación. Y si bien es cierto que a Juan Soto lo designa por mandato Santana desde el puerto de Veracruz como el hombre que va a liderar la lucha en Veracruz como gobernador, y hay desconocimiento, le llegan proclamas que no es gobernador, que no lo reconocen, llega una serie de documentos, pero lo cierto es que lo hizo de una manera extraordinaria. Creo que no hemos trabajado lo suficiente a don Juan Soto, que lleva el nombre de una calle muy cercana a donde estamos, pero que dio toda su inteligencia, toda su capacidad para ir afrontando el riesgo que se vivió. Si bien es cierto, en Jalapa se fue de inmediato a Coatepec, pero también se fue a Huatusco, y luego entiendo que hubo momentos en que bajaba a Veracruz y se retornaba, y se iba a Cosamaloapan y regresaba a Huatusco, es decir, una situación de incertidumbre, y donde estaba el gobernador, pues era la capital del estado provisionalmente, ¿no? Y bueno, hay algo que olvidé mencionar, un fenómeno social que no termino de entender todavía el día de hoy: Orizaba. Orizaba se mantuvo durante un largo trecho en una distancia. La única proclama que lanza Orizaba de momento es que invita a los orizabeños a no hacer uso de las armas, que se mantengan unidos, pero que no hagan uso de las armas, porque lo que está sucediendo con Guadalajara y con Veracruz es algo todavía indefinido. Y vemos por el otro lado cómo todo el Estado, pero de manera consecutiva, está mandando documentos uniéndose a la causa, a la lucha, pero de inmediato los cabildos se reúnen y mandan, y Orizaba se mantiene. Es muy tarde cuando Orizaba acepta mediante un acuerdo, pero como muy condicionado, poniendo algunos detalles, que hay que mejorar esto, los otros son tácitos, aprueban lo general y estoy de acuerdo en todo, ¿no? Ellos van poniendo una serie de condiciones. Y he tenido la oportunidad de estar en Orizaba platicando con los paisanos veracruzanos orizabeños, y a veces resulta poco cómodo que cuando hablamos de las riquezas de nuestra tierra, obvio que todos hablamos bien de nuestra tierra, si hablamos de Alto Tonga, hablamos lo bonito de Alto Tonga, y yo creo que cada quien lo hace y es muy digno y así debe ser. Y entonces siempre me contesta alguien del público: lo que le quitaron los jalapeños a Orizaba. Y cuando hablo, oiga, que Jalapa, lo que le quitaron, lo que nos arrebataron, ¿no? Y yo quiero decirles a ustedes que el cementerio de Orizaba, cuando pasan, que es muy bonito, hoy la ciudad de Orizaba está increíble, maravillosa, recomiendo siempre visitarla. Vemos que el cementerio tiene un nombre en la entrada que se llama Cementerio o Panteón Juan de la Luz Enríquez. No es un homenaje, es una manera de despreciar la figura del general Enríquez, de castigarlo, porque el general Enríquez fue quien tomó la decisión de retirar los poderes públicos de la ciudad de Orizaba y concentrarlos en 1884-85 ya en Jalapa de manera definitiva, que no estuvieran rolando, aunque volvió a suceder en 1919 con la revolución y todo, pero bueno, él previno. Y entonces el general Enríquez llega a Jalapa y se encuentra que el Palacio Municipal de Jalapa, que ya estaba edificado y que es el que conocemos aquí, que tiene 18 columnas y que ahora sirve de Palacio de Gobierno del Estado, lo ocupaba el ayuntamiento. Y el general Enríquez le pide al ayuntamiento que le ceda ese edificio para establecer el ejecutivo, a cambio de que en la esquina le va a construir un palacio, y lo hace. Se construye el Palacio Cantonal, que va a estar en la esquina, lo que hoy nosotros, bueno, los que tenemos más edad llamamos el Palacio Nuevo, ¿no? Que se construye en los años 40 por mandato del presidente Miguel Alemán y después el gobernador sustituto, y se mantiene ese edificio que es muy bello y que quedó integrado. Pero si nosotros nos paramos fuera del Palacio de Gobierno y lo vemos tres tipos de arquitectura que armonizan de una manera idónea. El Palacio de Justicia del lado izquierdo, que hoy forma parte del palacio, que es inaugurado en 1907, entre el 4 y el 7, por el gobernador Dehesa,
el central que lo dirigió don Antonio María de Rivera, esas columnas, que es el Palacio Municipal de Jalapa, y la esquina, que hoy es las oficinas de la Secretaría de Gobierno, la Sala de Banderas y el despacho del gobernador, y ahí estaba el Palacio Cantonal, donde justamente alguna vez en 1910 estuvo Francisco I. Madero desde un balcón arengando a la ciudadanía desde ahí. Es decir, la historia tiene sus lógicas, y nosotros los que habitamos la ciudad, pues yo sí creo que tenemos un compromiso, conocer todos estos elementos y legarlos a las futuras generaciones, para que entiendan que lo que hoy disfrutamos, tenemos y nos llena de orgullo, ha sido un esfuerzo generacional de muchos. Muchas gracias. Perdón, arquitecto. Una pregunta. Estamos condenados a ser un país ingobernable, precisamente por toda la gama de... si hablamos de que somos un país de 60 etnias... Maravilloso, ¿no? Yo creo que yo mis reflexiones muy personales, lo que creo que hace falta es que tenemos que invertir en mayor educación y en educar nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar pensando que el bienestar mío también tiene que ser el bienestar del de enfrente. Yo creo que hoy la mayor parte, o lo que yo quisiera o lo anhelo, es que cuando camino por las calles encuentre una persona que por lo menos me sonría. Eso me da comodidad, estabilidad, seguridad. Nuestro país es estupendo, es extraordinario. Desde luego, cada nación tiene sus grandes riquezas y sus maravillas, pero lo que nosotros tenemos deslumbra al resto del mundo cuando nos visitan. Ha faltado mayor inteligencia de nosotros, los habitantes, que nos acostumbramos mediante un régimen político solo a recibir, y no aprendimos que para vivir en una plena armonía también tenemos que dar. Y a veces pensamos que porque pagamos un impuesto predial, que verdad, perdónenme, pero es mínimo, el Estado tiene la obligación de darnos todo y nosotros no hacer nada. Y eso no permite que esto... Estoy de acuerdo que tenemos que innovar leyes, estoy de acuerdo, y yo soy de los convencidos que tenemos que impulsar reformas contundentes al artículo 123 para que los ayuntamientos tengan una mejor recaudación tributaria a nivel nacional, que la federación no nos absorba con tantos recursos y que se dé el lujo de distribuir, repartir, y que el reparto siempre ha sido injusto. Yo tuve la oportunidad en la vida de ser tesorero municipal de algunos municipios y experimenté de estar en un municipio altamente, con una economía muy alta, y estar en los municipios de sierras donde los recursos son verdaderamente inalcanzables, ¿no?, para resolver los problemas urgentes de un pueblo, ¿no? Entonces creo que en materia tributaria sí tenemos que hacer una revisión, sí hay que trabajar en una mejor distribución del capital del Estado para beneficiar el crecimiento del país, pero de ahí en fuera creo que el resto de la obligación es de nosotros, desde el hogar, desde la comunidad, desde la casa en la que vivimos. Parece tonto, pero yo encuentro documentos que reviso y veo cómo los ayuntamientos obligaban que por lo menos 2 veces a la semana hacíamos el frente de nuestras casas. Perdónme, a lo mejor les parece absurdo. A mí me parece que desde ahí es un ejemplo de servir a mi comunidad. Si yo lo hago, mi vecino lo hace, los demás lo hacen, vamos a vivir en un lugar sano, limpio, pulcro. Y cuando nos visiten, se van a ir sorprendidos de vernos. Yo creo que ustedes como yo viajamos a otras ciudades y dicen, oye, qué ciudad tan bonita, tan limpia, tan pulcra, tan agradable. Tenemos que trabajar en eso y coadyuvar con nuestras autoridades, y creo que a lo mejor a nivel municipal en Jalapa hoy tenemos una buena oportunidad de que las cosas pueden mejorar, pero tenemos que dar un paso al frente. He aprendido en la vida que a nadie le gusta que le den obligaciones. Siempre es cómodo delegar, y si no aprendemos a ser solidarios en acciones, pues siempre vamos a tener ese resabio de incomodidad, de sentirnos nunca satisfechos, y no debe serlo. Gracias. Yo quiero
he pensado, si no pasa nada, he pensado comenzar